el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Estamos iniciando un nuevo mes, dándole gracias al Señor precisamente por ello, el año que avanza, las lecciones que vamos acumulando, las bonitas experiencias y bendiciones que también experimentamos del Señor. Yo los invito, mis queridos hermanos, para que al inicio de este mes de agosto pongamos en manos de nuestro Padre Celestial cada intención, los proyectos especiales, todo lo que vivimos desde julio y sus días anteriores. Y con el empeño de que este nuevo mes que estamos iniciando en Dios sea mucho mejor, mucho más santo. Así que ofrezcamos nuestra celebración, pongamos esta intención en el corazón nuestro, y también los invito para que oremos por el eterno descanso de María Celina Franco de Gómez y Amparo Hoyos. Y también vamos a orar por el aniversario matrimonial de Luis Felipe Pulgarín y Ángela María Rivillas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora con mucha humildad, como lo hizo el publicano cuando entró al templo y le pidió al Señor perdón, diciéndole: ten piedad de mí que soy un pecador. Nosotros con ese mismo sentimiento, humildes y arrepentidos, vamos a pedir perdón al Señor porque somos inmensamente pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te restaures los dones creados, y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tú vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio,
no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel. Y todos por muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de ese modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Voy a compadecerme de sus moradas. Reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas. Su palacio se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame.
Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron en tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y a cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando los estudiosos de la Escritura y también de la teología, abordando el tema de los milagros de Cristo, sacan una conclusión que es muy bonita y al mismo tiempo muy cierta. El objetivo de cada milagro del Señor es volver las cosas a la naturalidad o darle el valor original a cada acontecimiento. Entonces, un endemoniado, por ejemplo, el que Jesús cura, es porque lo natural es que nosotros seamos libres, no poseídos. Y cuando una persona padece alguna enfermedad psíquica o física, entonces un brazo paralizado, la lepra, ser sordo, ser ciego, ser mudo, pues entonces Jesús le retorna el valor de lo original y de lo natural, por eso los cura. Y cuando alguien muere, como lo natural es ser llamados a la vida, entonces Jesús también le da el regalo de volver a la vida. Pero cuando analizan este evangelio del caminar sobre las aguas, entran en un gran conflicto porque ¿cuál es el valor de lo original o del retorno al principio original de este milagro? Pues sabiendo que lo normal no es caminar sobre el agua. Lo normal es que cuando uno toque el agua se hunda, se sumerja en ella. ¿Por qué este milagro de Jesús? ¿Cuál es su función o cuál es su objetivo? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra a raíz de ello? Como mucho se ha dicho, yo quisiera simplemente valerme como de una interpretación, y es que al caminar Jesús sobre el agua nos quiere mostrar la capacidad que Él tiene para obrar en nosotros, sobre todo en aquello que nosotros pensamos que ya no hay remedio. Porque cualquiera podría decir: los apóstoles están en la barca en medio de la noche, la cuarta vigilia de la noche, es decir, el momento más oscuro de la madrugada. Están solos, sacudidos por las olas y por el viento, no tienen salvación, y Jesús camina sobre el agua para demostrar que sí, que no hay absolutamente nada, ninguna realidad, por muy antinatural que sea, que nos impida su acción poderosa y portentosa en esta vida, en nuestra vida. Hoy la palabra nos muestra dos acciones poderosas y portentosas que quiere hacer el Señor con nosotros. Pues la primera está tomada del libro de Jeremías, de la lectura de Jeremías. El pueblo escucha el oráculo del profeta cuando le dicen: tu herida es incurable, tu llaga está podrida y abierta y no tiene forma de cerrarse, pero el Señor va a cambiar tu suerte. Cambiaré tu suerte, voy a compadecerme de tu situación, es decir, esas heridas, esas llagas, esa fractura va a ser sanada. Así que hoy el Señor nos está diciendo que ninguna herida que nosotros tengamos, ninguna llaga, ninguna fractura es imposible para Él, ninguna. Él tiene todo el deseo, todo el poder y toda la disponibilidad para curarla. Hay muchas heridas que nosotros cargamos.
Hoy el Señor, guardemos eso en nuestro corazón y a través de su palabra nos está diciendo, no importa cuál sea la herida, yo la voy a sanar, yo la voy a curar, yo voy a restaurar esas heridas del alma porque también quiero poner tu alma en óptimas condiciones. Y es muy bonito eso, dice la promesa que le hace a un pueblo que está según el oráculo destruido, es haré que crezcan, que sean reconocidos, que no desaparezcan, de ellos surgirá un príncipe, un gobernante, lo acercaré, estará junto a mí, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, no importa lo que haya pasado, no importa los errores, porque también el pueblo tenía muchos errores, no importa su situación, voy a restaurar totalmente esas heridas. Y en el Evangelio, una de las cosas portentosas que quiere hacer el Señor en nosotros es vencer o ayudarnos a vencer el miedo. Porque es como la situación en la que se está dando el milagro del caminar sobre el agua, vencer el miedo. La psicología pues, ha calificado el miedo dentro de las emociones primarias, es decir, de aquellas emociones que nadie nos enseña, simplemente que nosotros nacimos con ellas o las experimentamos, porque son también mecanismos de defensa del cuerpo para ciertas situaciones. Entonces dicen la alegría es una emoción primaria, la tristeza es una emoción primaria, la ira es una emoción primaria, el miedo es una emoción primaria. Y dicen que las emociones primarias no son ni buenas ni malas, tienen que ser bien canalizadas. Entonces esto es lo primero que quiero decir a propósito del miedo. No es malo tener miedo, todos los tenemos, es parte de la vida, es parte de nuestra naturaleza. De hecho, el miedo tiene un papel protector. Cuando uno se acerca a un acantilado, ve la distancia que hay abajo, el miedo aparece para decirte no des un paso más porque corres peligro. Esa es una de las funciones principales del miedo, protegernos ante eventuales peligros. O cuando ve un animal peligroso, salvaje, uno lo que tiene que hacer por miedo es huir y activa todas las hormonas y todo el sistema todos los sistemas para emprender esa huida. Así que el problema no es tener miedo, el problema es que el miedo no puede ser una respuesta definitiva, y eso es lo que quiere hacer el Señor y por nosotros. Se vale sentir miedo, se vale tener miedo, se vale estar pálido, sudoroso, con tembladera, se vale todo eso, se vale sentirse incapaz, todo eso se vale. Lo que no se vale es que esa sea la respuesta definitiva, es decir, por mi miedo ya no hago más, ya me rindo, hasta aquí llego, no. Hoy nos está diciendo Jesús, no importa cuál sea el miedo, vas a vencerlo. Porque el miedo, nos muestra la palabra, nos hace ver fantasmas donde no los hay. Era Jesús, era el mismo Jesús y ellos por miedo lo confundieron con un fantasma. Y así nos puede pasar a nosotros. Por miedo pensamos que Él me está siendo infiel, por miedo pensamos que Él o ella me están robando, por miedo pensamos que Él o ella me están haciendo brujerías, tan queridos, eso no es normal, por puro miedo. Por miedo sentimos que cualquier persona que se acerca a mí es con interés, no tiene buenas intenciones. Por miedo pensamos que en cualquier momento las cosas me van a fallar, por miedo pensamos que yo estoy muy bien, esto no es normal, esto no, en cualquier momento se me va a desatar. Por miedo vemos fantasmas donde no lo existen, y Jesús diciendo ánimo, no teman, soy yo. Por miedo. Y por miedo pasa una cosa muy interesante también en la palabra. Dice Pedro, así atrevido, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, listo, adelante. Y empieza Pedro a caminar sobre el agua. Y tiene miedo y se hunde. Atención a lo que estoy diciendo. Tiene miedo y se hunde. Pedro no se hunde y le empieza a dar miedo, no. El miedo no viene producto de que se está hundiendo, no. Él se hunde por el miedo, que es distinto. Los bebés
por ejemplo, cuando los ponen en una piscina, no se ahogan. Y el experimento ya lo han hecho varias veces porque ellos, o nosotros los seres humanos, tenemos la capacidad, tenemos unos ciertos movimientos que nos permiten flotar en el agua. ¿Quiénes son los que se ahogan en aguas profundas? Los que empiezan a sentir miedo. Así que Pedro, por su miedo, se empieza a hundir. Puede ser que nosotros también por muchos miedos nos estemos hundiendo y nos diga Jesús, no tengas miedo, que yo no quiero que te hundas. Mira que Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas, pero por miedo se hundió. Así que mis queridos hermanos, vuelvo y lo repito, se vale tener miedo, pero el miedo no es definitivo, el miedo no es la última respuesta. El miedo simplemente es un mecanismo que tenemos acá para defendernos, para cuidarnos, pero si hay algo que nos quiere decir Jesús es ya no más decisiones no tomadas por miedo y tampoco ya no más decisiones tomadas en momentos de miedo. No, vénselo, que aunque está, porque todos lo tenemos, a uno a veces le da miedo pararse al frente de esta cámara y decirle a ustedes algo, pero a pesar de eso, arriésgate, avanza, inténtalo. Por eso Jesús camina sobre el agua, para demostrarnos que también lo que pensamos que es invencible se puede vencer. ¿Qué piensas tú que es invencible? ¿Qué piensas tú que es invencible? Que el Señor hoy te está diciendo, lo puedes vencer. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, que la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, Dios del universo, que la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito
¿Quién viene en su nombre? ¿Quién viene en su nombre? ¿Quién viene en su nombre? Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está siempre presente en medio de nosotros, sobre todo cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una esperanza nueva. Acuérdate de nuestros hermanos María Celina y Amparo, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Te entregamos también el matrimonio de Luis Felipe Pulgarín y de Ángela María Rivillas. Y así, terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos contigo, con la Virgen María, nuestra Madre, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de... Amén. Una vez más, oramos porque sabemos que el Padre del Cielo quiere lo mejor para nosotros. En Jesús, que ha caminado sobre las aguas, nos demuestra que Él está dispuesto a hacer hasta lo imposible, solamente por sanarnos
y por arrancar de nuestro corazón aquello que no nos pertenece. Con mucha confianza digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y libra Todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digna de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ánimo, no tengas miedo, soy yo, dice el Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos hoy a nuestra Santísima Madre en este martes, que la Iglesia también nos invita a pensar en María Auxiliadora. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén.
Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra, El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día yo iré al cielo para